En esta noche contamos con la presencia de nuestros honorables panelistas, el doctor Miguel Cardoso. Él es especialista en infectología clínica, medicina legal y ciencias forenses, director médico del Instituto de Medicina Tropical. Él es médico infectólogo además, infectólogo clínico y asesor médico de control de infecciones del Hospital Universitario San Lorenzo y jefe de la sala de emergencias de adulto del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Además nos acompaña la doctora Giselle Decaux. Ella es especialista en medicina interna y toxicóloga aplicada a la clínica. Es médica de consultorio en el Instituto de Medicina Tropical, Toxicología Clínica y Zoonosis. Muchas gracias por su presencia. Edgar Sanabria, él es licenciado en biología, especialista en salud pública, especialista en entomología médica por el Instituto Osvaldo Cruz, Fiocruz, Brasil, especialista en metodología de la investigación científica y actualmente asesor técnico del Programa Nacional de Control de Zoonosis y encargado de la vigilancia de accidentes por animales ponzoñosos. Muy buenas noches, licenciado Edgar Sanabria. Esta noche nos hablará de la epidemiología del escorpionismo y aracnoidismo en Paraguay. Bueno, Muchas gracias. muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me siento acá en familia. Tengo muchos conocidos con los cuales estamos trabajando continuamente en el IMT, ¿verdad? Entonces, quiero hablar, o vamos a hablar de un tema tan apasionante hoy, que es la epidemiología de escorpionismo y aracnoidismo en Paraguay. Y para empezar, este es un problema de salud pública a nivel de Latinoamérica. Es decir, entonces, Paraguay no escapa de eso. Tenemos de un tiempo a esta parte ya óbitos asociados a estos eventos de salud. Anteriormente era solamente por ofidismo. 2020 ya iniciamos con nuestros casos de óbito asociados a aracnoidismo y lastimosamente este año ya vamos sumando números negativos en el tema de óbitos asociados a escorpionismo. Entonces es un problema real que debemos tener una visión a futuro, a corto, mediano y largo plazo en esta problemática. Y para iniciar esto, este año la resolución 057 del Ministerio de Salud actualiza la lista de eventos de notificación obligatoria. Es decir, abroga lo que es en el 2013 un listado donde estaba ofidismo y aracnoidismo, pero no estaba escorpionismo. Y con esta resolución de este año 2023 ya se incluye aracnoidismo como parte de eventos de notificación obligatoria. Es un refuerzo para que la gente, para que las regiones y los servicios puedan notificar. En realidad no hay ninguna sanción por no notificar, ¿verdad? Pero es una presión para poder tener datos tan importantes que un tiempo atrás teníamos todo disgregado y ahora tratamos de tenerlo en un solo lugar para poder tener información correcta. Y bueno, a partir de lo que es el flujograma de notificación, va de los servicios de salud a la unidad epidemiológica regional y de ahí a dos lugares. Uno es el Programa Nacional de Control de Zoonosis, donde estoy trabajando, y otro es VENOC, la vigilancia de eventos de notificación obligatoria del Ministerio de Salud. Entonces, hay un feedback entre estas dos dependencias para poder tener una información correcta. Esta es la ficha de notificación de accidentes por animales ponzoñosos, ofidismo, escorpionismo, aracnoidismo. Fue actualizada y validada en 2020. Siempre digo, ¿cómo nos faltó poner otros? Se nos cerró ahí en ofidismo, aracnoidismo y escorpionismo. Y ese otros me faltó, ese siempre vamos a llevar, porque tiene ya en 2020, en 2021, el 1 de enero se empezó a utilizar. Hasta la fecha seguimos teniendo problemas en la gente que no puede notificar bien, utiliza fichas que son antiguas de 2015, 2013, para poder tener una mejor cantidad de información de accidentes con avispas, abejas, hormigas, otros insectos o otros animales ponzoñosos, nos va a complicar la vida. Pero tenemos ya un avance de lo que era solamente ofidismo, porque antes era solamente decía programa de ofidismo y se limitaba a ofidismo. Perdíamos información de escorpionismo, aracnoidismo. Ahora por lo menos ya tenemos una información un poco más real de lo que está pasando en nuestro país con los datos que tenemos. Nuestra famosa ficha, ¿verdad?
Ficha, ahí se quedó. Ofidismo, escorpionismo, arañidismo está centrado, pero nos sirve muchísimo. Los datos de las regiones, pacientes, no tenemos ningún problema. Siempre son llenados correctamente. Tenemos información del lugar del accidente, fechas, lugar de picadura o mordedura del evento, en un cierto porcentaje incompleto, pero tenemos todavía para poder hacer algunos análisis. Pero lo que corresponde ya a reacciones locales, reacciones generales y demás, hicimos un análisis de calidad del dato y cerca del 75 al 80% de estas variables estaban incompletas. Entonces, una vez un médico me preguntó, ¿y podemos hacer un análisis de la gravedad, de cómo puede ser por los síntomas? No. Por lo menos con los datos que tenemos 2021, 22 y 23, no. Puedo hacer de donde los horarios, que también tenemos lugar de picadura, por semana epidemiológica, pero eso es dato que me dijo el médico. ¿Qué diferencia hay entre lo que ocurrió en Ciudad del Este con lo que ocurre en Asunción, con lo que ocurre en otras partes? Dependiendo del tema de los síntomas, no, porque nos perdemos mucha información porque no está bien completo lo que es reacciones locales y generales. Para todos los eventos de accidentes para animales ponzoñosos nos pasa eso. Es muy complicado tener buena información cuando no está llena la ficha. Yo sé que la ficha de repente es, no sé si larga, pero muchas veces es solamente para puntear en algunos cuestionamientos y nos dicen, yo tengo que abrir otra vez mi GIS y después tengo que llenar otra vez la ficha. Se nos complica hacer eso, escribir mucho. Estamos tratando de que esto se digitalice y se enlace al GIS, como creo que ocurre con la ficha de arbovirosis, ¿verdad? La que se enlaza directamente con el GIS. Un sueño. Queremos hacer eso para poder tener una información más completa. Y la información de los datos que tenemos, de a poco estamos publicando. Tenemos que publicar los datos son públicos y que la gente empiece a utilizarlos, que no nos llegue más por anticorrupción pedirnos para sus tesis información de escorpionismo, aracnoidismo, sino que ya esté abierto al público. Entonces, si yo entro en Google, pongo DGBS, informes anuales 2, me sale información de todo. Tuberculosis, HIV, lepra, la arbovirosis, la zoonosis y también lo que es animales ponzoñosos, nos sale de 2018 a 2022, ¿verdad? Entonces, y si pongo solamente DGBS, informe anual, me sale de 2015 a 2018, para que sepan. Lo que pasa con la página de DGBS es que no es amigable. Entonces, para encontrar informaciones es muy complicado. Pero hay un anuario epidemiológico que salió hace 2 semanas aproximadamente, con varias informaciones que tenemos, y entre esos tenemos los datos que son de escorpionismo, fidismo, aracnoidismo. Con respecto a escorpionismo, tenemos todos los casos de 2021-22 y el 72% de los casos se circunscriben en lo que es Asunción y Central. Me dirán mucho, bueno, hay una mejor notificación, pero de a poco vamos con las otras regiones. Pocas regiones, solamente Presidente Hayes, Cordillera y Cazapá no están. Cazapá también siempre tenemos, Cordillera tenemos problemas con ofidismo también, pocas notificaciones, pero en general las regiones están empezando a notificar todos estos eventos de tanto escorpionismo como aeronismo. 85% de los casos en las residencias, un dato de color, porque solemos llamar a las personas para ver dónde ocurrió los accidentes, pues nos llaman siempre de la rejilla de los baños y de las cocinas. Empíricamente te digo, 90% de las llamadas que hacemos eh, ocurre en eso, o ocurre en la salida de esos escorpiones ahí para la picadura, rejilla de los baños y rejilla de las cocinas. El 85% de los casos, los accidentes ocurren dentro de la residencia. Viendo ya grupo etario y sexo, 55% femenino, fluctúa así cada año entre 50 y 50. No ocurre con lo mismo con el ofidismo, que notamos que 70% son varones, 30% mujeres. Acá, tanto en escorpionismo y aracnoidismo, fluctúa así 50-50. Grupo etario mayoritario, el de 20 a 39 años, 38% de los casos.
Si sumamos lo que es, acá tengo mi cursor, si sumamos lo de 0 a 4, 5 a 14 niños, tenemos 22%. Como nos pidieron para este informe de la memoria anual, no teníamos discriminado de 0 a 1, de 1 a 4. Discriminando eso, menores de 1 año por lo menos, nosotros no tenemos notificado ningún caso de escorpionismo, 21, 22, 23. Por ahí podemos hablar con los médicos si tuvieron eventos con menores de 1 año, ¿verdad? Pero lo que respecta a escorpionismo, menores de 1 año, no tuvimos. Hasta ofidismo tenemos casos con menores de 1 año, pero escorpionismo no llegamos a tener. Acá tenemos de los datos que tenemos 21, 22, 23. Un gráfico de línea. Ya empezamos, estamos en la semana 39, si no estoy equivocado, ya empiezan a subir los casos en esta época. De octubre hasta marzo aproximadamente, estamos teniendo un aumento de casos. Vemos ahí pico de 13, acá hay un pico extraño acá de 12. Pero ahí a fin de año o este último trimestre empezamos a tener mayor cantidad de casos. Entonces, miren, qué lindo hubiese sido hacer de 10 años o mínimamente 5 años, pero lo que podemos hacer es de 3 años. Y de a poco vamos sumando información para ver cómo va el tema de escorpionismo en Paraguay. 2001, 94 casos, empezamos a tener notificaciones, llamábamos a la región, empezamos a tener. 2022 ya 127, hasta hoy día 100 casos, estamos en el 2023. Evidentemente eso posiblemente superará, nos quedan 3 meses todavía, y eso superará lo que es el 2022. Ya tenemos los casos. Y como le dije hace rato, con la información que tenemos podemos hacer una caracterización. Se hizo una separación entre el horario de picadura. Mi colega estará hablando también de escorpiones y arañas y verá que los escorpiones generalmente son de actividad nocturna. Entonces nosotros quisimos saber, bueno, ¿qué hora es lo que ocurren los accidentes? Ocurren en todos los horarios. Y vemos que ocurre mayormente en el día, que lo pusimos de 6 de la mañana a 12 del día, el 25% de los casos. Pero tenemos algo grande. La mayor cantidad de información está perdida. 30% de los casos no tenemos datos de horario, ¿verdad? Que parece un detalle mínimo para la persona que llena la ficha, pero es un dato muy importante para tener esta información. Entonces, en todos los horarios estamos notando que hay casos, descartando lo que es sin datos o prorrateando sin datos a todos, el de día ocurre mayor cantidad de accidentes, ¿verdad? Y la bibliografía nos dice que la mayor actividad del escorpión es nocturno, ¿verdad? Entonces, es un dato, me parece bastante interesante. Picadura sitio anatómico de picadura, parece lo más lógico luego, va a ser miembros inferiores, que es cerca del 50%, 49%. Dedos, talón, miembros superiores. Otros sitios encontramos en nuca, espalda, cara también, y algunos también sin datos. Aplicación de antivenenos. Por lo menos los datos que tenemos el año pasado, 2022, 7 casos que requirieron antivenenos, 5.5% de los casos. Fluctúa entre 5% a 8% de los casos notificados requieren aplicación de antiveneno. Me avisan el horario porque me emociono y voy a hablar mucho. Esto, triste. Ningún caso, pero no sé, no se notificó, no sabemos. La ausencia de datos no quiere decir que no haya pasado. Pero este año, 3 casos ya, lastimosamente. Paciente femenino menor de 2 años, San Pedro. Paciente de sexo masculino menor de 13 años. Este fue un paciente indígena que falleció en menos de 1 hora. Paciente de sexo femenino menor de 1 año, 8 meses, departamento de Canindeyú, que también fue hace poco, era muy triste. Y son datos que nos ponen tristes, ¿verdad? No sé, a mí me cambió la vida tener bebé y mi bebé tiene casi la edad de esta paciente por lo menos. Entonces, es muy triste que no podamos salvar la vida cuando se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero aquí ningún caso, pero no notificado. Siempre hay rumores, me puede decir, doctor, siempre escuché el rumor ahí, hubo un caso en IPS en el 2022,
pero no tenemos, no sé, podemos investigar, seguir investigando. Claro, sí. Y por eso es importante notificar todo. No existe, exactamente. Y publiquemos, compañeros médicos, todos los casos que estamos tratando, ¿verdad? Aquí lo que es aracnoidismo, brevemente, son pocos casos los que no se notifican. Nos cuesta mucho luego identificar el tema de las arañas, nos hablar el compañero, pero el 73% de los casos de aracnoidismo también se circunscribe a capital y central. Mejor notificación, no sé, mejor acceso a todo. Hay que ver circunstancias para que esto, el 73% de los casos sean notificados del departamento central y capital. 59% de los casos son del sexo masculino, se me fue la flechita, había sido. Y también el grupo etario, siempre también tanto. Grupo etario de ofidismo, escorpionismo, aracnoidismo, siempre es de 20 a 39 la mayor cantidad, ¿verdad? A veces también es extenso, son 19 años en las que está dividida el grupo etario. Antivenenos, temazo, complicado. Actualmente, 9 países en la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela poseen 13 laboratorios públicos que producen y distribuyen antivenenos contra diferentes tipos de ponzoña. Bolivia está, porque Bolivia estaba produciendo también para escorpionismo. Nosotros posiblemente estamos muy lejos todavía de esto, pero tenemos que apuntar algún día. Le veo al doctor Mario, que una vez también conversamos, ¿verdad, doctor? Nuestros sueños, vamos a cumplir algún día de alguna forma. Y nuestra realidad, Perú, no, ampollas para el Oxocele. Muchas gracias, Perú, nos costó muchísimo. Gracias a que vino de visita la primera secretaria de la Embajada de Perú en Paraguay. Nos ayudó a traer con toda la embajada, la gente de Relaciones Internacionales, todo el ministerio, mucha gente trabajando para que podamos tener teníamos 100 ampollas y 5 le tuvimos que dar a clínicas porque el jueves, llegó un jueves, el viernes ya tuvimos un caso de oxocelismo en una beba de un año, perdón, en una beba de un mes en clínicas. Entonces, ¿eh? Sí, ahí la parte médica yo recibí solamente notificación, hicimos todo el esfuerzo para llegar a antiveneno, se recuperó, tuvo otras comorbilidades, pero como dice la doctora, el suceso fue, creo que está grabado esto acá, pero fue ahí en ese mismo lugar. Y hay que, y se podría hacer un análisis de la historia clínica, podemos pedir pedir ayuda, como hicimos cuando hicimos el cierre de caso el caso de aracnoidismo 2020, podemos reunirnos con todos y aprender otra vez, ¿verdad? Pero lo bueno es que tenemos apoyo para los Oxoceles. 95. Hoy le me dio un mensaje al doctor Cardoso, la foto, llegaron 20 ampollas para antiescorpiónico de Brasil, del Instituto Butantan de Brasil, ¿verdad? 20 ampollas, porque ya tuvimos 2 casos que recurrieron uno en Punta Porá, vivía en Pedro Juan, pasó a Punta Porá para poder aplicarse. Otra persona de otro departamento tuvo que irse a Foz de Iguazú para aplicarse. En Paraguay no había en ese momento. Ahora por lo menos tenemos. Mañana estaría saliendo de Ciudad del Este. Esperemos que llegue mañana a la tarde ya al IMT. Latrodectus foneutria. Estamos conversando con Argentina. Vamos a ver si sale algo. Donación de ampollas para escorpión de Argentina, yo lo veo muy difícil. Ellos están con un stock limitado. También tiene solamente para su población. Entonces hay que estar, como nosotros dependemos de donaciones, hay que estar tenemos de acuerdo a lo que ellos utilizan. Y tuvieron muertos también, óbitos también. Así. Y bueno, 13 meses de trabajo nos llevó a hacer la guía manejo clínico para accidentes físicos y escorpionismo, pero no tenemos que parar ahí. Nos falta nuestra guía de aracnoidismo.
Estamos con muchas cosas, yo sé, pero tenemos que ponernos las pilas para que podamos tener nuestra guía de aracnoidismo. ¿Y por qué no de otros animales ponzoñosos? Si me pasé, disculpen, pero espero que le hayan sido muy útil. Gracias. En honor al tiempo, creo que vamos a reservar las preguntitas para el Sí, final. sí, disculpen. Muchas gracias. No sé, me molesta. Vamos a presentar a nuestro siguiente panelista, el licenciado David Guerrero. Él es licenciado en biología, especialista en aracnología, salud y medio ambiente, investigador asociado del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, de la Dirección de Investigación Biológica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible desde el 2013. Actualmente candidato a investigador del PRONI, encargado de la línea de investigación sobre arácnidos en el Museo de Historia Natural del Paraguay y encargado de monitoreo y control en la clínica CUNUU, donde genera datos epidemiológicos para el PRONACIA. Bienvenido, licenciado. Adelante. Bien, muchas gracias. A ver si. Perfecto. Ok. Sí, vamos a pedir. Pasarse acá y compartir pantalla para que se vea la gente por Zoom. Bueno, Sí, paso segundo. Bueno, a mí la gente me suele escribir directamente al WhatsApp. Me escribe y me llegan todas las notificaciones de muchas partes del país. Y es constantemente ya, en algún momento voy a preparar un audio de WhatsApp en algún grupo o algo por el estilo o en mi WhatsApp privado para reenviar de tener que ir al centro de salud para que se notifique, porque si no se notifica, nosotros no tenemos datos y sin datos el Ministerio de Salud no puede hacer nada. Entonces es una lucha constante entre que varias de las personas luego dependemos no solamente del sistema de salud, sino que del autocuidado y de la percepción de cuidado de su salud misma que tienen las personas para que esto resulte. Porque la gente se queda en su casa, se pone hielo, se pone colino, se pone lo que encuentra. Ay, y uno tiene que insistirles así por mensaje, anda al centro de salud en notificación obligatoria. Andate a tu hospital privado, a tu centro de salud privado o al centro de salud más cercano, a un site, anda a notificar para que esta información no se quede en el aire. Tuvimos nosotros, justamente también, nosotros, una de las cosas que tenemos que entender es que los antivenenos que nosotros traemos de Brasil y los que traemos de Argentina para escorpiones son de una especie específica, o sea, de un grupo de especies específicas. Y hay accidentes con otras especies de escorpiones que si bien no son de importancia médica, significa que no hay números, no hay registro de esa especie, que al producir el accidente haga fallecer al paciente, igual mandan al paciente al hospital. Entonces, todos los escorpiones tienen veneno, pero no todos son de importancia médica. Entonces, hay que entender de que no todos los arácnidos también son de importancia médica. Nosotros en el Museo Nacional de Historia Natural, yo llevo la línea de investigación de arácnidos. Estamos tres personas. Uno lleva insectos, seis patas, yo llevo la parte de arácnidos y tenemos el señor John Cochalca, que es un señor que se va a jubilar, ya un zoólogo que se va a jubilar. Entonces, más o menos, aceptamos, yo sé que algunos de ustedes son profesores universitarios en otras partes, aceptamos pasantes y pasantes voluntarios tesistas que quieran hacer su tesis con estos bichos, porque necesitamos toda la ayuda posible. O sea, porque somos pocos en esta nueva cosa que estamos enfrentando, ¿verdad? Y necesitamos todo el apoyo y necesitamos capacitar a las personas. Em, Todas estas especies que están acá son especies nativas de Paraguay. Ahí en el museo estudiamos arácnidos, escorpiones y garrapatas, que son de importancia médica, que es una de las necesidades que estamos encontrando acá en Paraguay. Respecto a arañas, em, todavía no estamos logrando avanzar mucho con arañas de importancia médica porque estamos abocados más a lo que es piones y también nos vienen garrapatas. Entonces, con los tecitas que vamos juntando, ¿verdad? Vamos sacando datos, ¿verdad? Haciendo, está toda la gana,
predisposición, toda la tecnología, toda la capacitación de punta, toda la investigación científica, pero se necesitan cuerpos y se necesitan mentes también, porque una persona no puede con todo, o una o dos personas. Sabemos que en las Américas habitan 97 especies de loxóceres. Bueno, y estas que están acá, estas 6 especies que están acá son especies que probablemente estén acá en Paraguay. Son siete especies son. Estas son las famosas araña de rincón, araña marrón, arañas de violín. Tienen hábitos domiciliarios, suelen construir su telaraña en maderas, debajo de las mesas, en sillas, dentro de los muebles, todo. Y de hecho, una técnica interesante para colectarlas cuando uno se va a las casas es apagar la luz. Uno apaga la luz, se sienta un ratito a que la araña salga de su telaraña del hoyo en donde esté y de ahí prende la luz y la va buscando con pinzas. Tenemos después las famosas arañas viudas. No hay viuda negra en Paraguay. La viuda negra es una especie de araña que se distribuye solamente en Estados Unidos, al norte de México. México, Estados Unidos. Lo que sí tenemos acá son otras viudas. Viuda coralina, tenemos también una viuda, latrodesto geométrico. Esta latrodesto geométrico, la amarilla que está acá abajo, no es de importancia médica, pero sí ha mandado gente también al hospital, a los centros de salud. Y de todas maneras, ella está en todo el mundo, está. Es cosmopolita ella. Es invasora, está en todo el mundo. Los pilares de luz están llenos de ellas. Les encanta hacer sus telarañas en las veredas. Les encanta. Las otras viudas, generalmente estas viudas de acá no son arañas agresivas, son arañas que suelen estar más en el patio. Y es simpático porque cazan de día. No es como la otra que se esconde, sino que esta caza de día. Y sus telarañas siempre miran al sol. Entonces hay que imaginarse cómo las personas, cómo puede ser de que hayan accidentes con estos bichos que justamente se den en los miembros anteriores de la persona o posteriores de la persona o en los dedos, ¿verdad? Y relacionarlo un poco en donde este tipo de bicho, ¿verdad? Este tipo de arácnido hace sus nidos. No son bichos que salen y se mueven como las tarántulas, por ejemplo. Ellos tienen su telaraña, hacen su telaraña y se quedan ahí a cazar lo que haya. Entonces, y eso es muy diferente a esto, que estas son las 3 especies que probablemente están acá en Paraguay. Em, Todas son del mismo género, estas 3 especies de acá arriba. La cuarta es la cosmopolita que le expliqué. Y bueno, y a diferencia de estas arañas que son chiquititas, que la primera, la viuda de rincón, la viuda marrón, lo que es, hace su telaraña dentro de muebles de madera, dentro de las casas. Y la viuda, a diferencia de ella, prefiere estar afuera, prefiere estar en la luz del sol. Y ambas están en sus telarañas. A la araña banano le gusta el campo. Generalmente luego está asociada a accidentes con personas que viven en el campo. Son arañas que saltan mucho, o sea, caminan mucho. Ellas hacen sus refugios debajo de la tierra, pero yo he encontrado estas arañas en baños de madera, cuando me fui al interior, en baños, en techos de baño de madera. Si prendo la luz, la araña está ahí. Linda, hermosa, ¿verdad? Y bueno, voy a apagar la luz nomás y me voy a salir afuera. Es así. Estas saltan, estas sí recorren, estas sí se defienden. Esa es su famosa postura de defenderse. Ellos, no es que estos bichos van a ver un humano y dicen, voy a ir a atacar al humano. Ellos no tienen un sistema nervioso desarrollado como nosotros. Obviamente ellos diferencian entre, me voy a comer esto o esto me va a comer. Y como todo animal que uno acorrala, inclusive nosotros, se va a defender, ellas se defienden también, por eso le llamamos accidentes a este tipo de eventos. Acá tenemos registrados 2 especies hasta el momento de arañas. Como les dije, para que el grupo de arañas acá en Paraguay, o sea, el trabajo que estamos haciendo con arañas llegue a lo que es con lo que estamos haciendo de escorpiones, necesitamos gente. Si quieren mandar su tesista, como les digo, estamos con las puertas abiertas. Esta araña sí es bastante agresiva. Bueno,
Con respecto, le vamos a estar mostrando un poco, le voy a estar mostrando los trabajos que estamos haciendo nosotros con escorpiones actualmente. Con respecto a esto, nosotros tenemos varias especies de escorpiones acá en Paraguay, pero solamente un grupo de ellos es de importancia médica. Ya les adelanto que los escorpiones negros, negritos, no son de importancia médica. Eso no significa de que no pueda ir una persona al hospital, porque depende de muchas cosas. Depende de la cantidad de veneno que inyecte, depende de la concentración de veneno que inyecte, depende de si inyectó o no inyectó, si quiere comer o no comer, si ya comió o no el animal, si se siente o no se siente amenazado, depende de muchas cosas. Entonces, acá en Paraguay, y solamente esto funciona acá en Paraguay, la, cabe la casualidad que las especies, y por casualidad nomás se da esto, cabe la casualidad que las especies de importancia médica tienen dos aguijones, como los rubitos, que es de lo que vamos a estar hablando. Las que no son de importancia médica tienen solamente un aguijón, como los negritos, como los alacranes gigantes del Chaco, porque tenemos alacranes bien grandes en el Chaco, como los amarillitos que suelen estar por ahí, que se mezclan un poco los rubitos con los amarillitos, pero hay amarillitos que no son de importancia médica. Lastimosamente también pueden llegar a mandar a alguien al centro de salud, ¿verdad? Que es lo que ya pasó este año, pero no son de importancia médica. Y también eso significa de que no hay antiveneno para ellos. O sea, claro, 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 hay que, sí, y entender bien la especie porque la gente piensa que es por color, en realidad no es por color, porque, y la identificación de la especie es crucial, porque si a mí me picó si a mí me picó un alacrán y el paciente se va al hospital y empieza con los cuadros, se necesita identificar rápido el espécimen para saber si se le puede dar el antiveneno o no, porque ese antiveneno es específico para esa especie, para ese grupo de especies, ¿se entiende? Si a mí me picó uno que no es de importancia médica, pero claro, se tiene que saber si se tiene que tratar de otra manera al paciente. Igual de todas maneras, las personas cuando generalmente ocurre la picadura, aplastan el bicho, pero hasta que es irreconocible. Le queman, le ponen insecticida, después le queman, no sé, lo cortan. Ah, eso ya no sabía, te voy a robar eso. Bueno, y vamos a mostrarle un poco lo que tenemos acá. Estos bichos que están acá, estaban acá desde antes de la fundación de Asunción. O sea, no es como en el caso de arañas, que hay arañas que sí invadieron y que hay un problema sanitario. No es como en Argentina, que hay escorpiones con los que tienen un problema sanitario. Acá en Paraguay, todos estos bichos son paraguayos. Entonces, todos estos son de la familia Titius. Son escorpiones de la familia Titius. Tenemos, por ejemplo, el Titius confluens, que los primeros datos que sacaron fuimos que estaban distribuidos en estos lugares de Paraguay, ¿verdad? Tanto en Concepción, Asunción, estaban en el Chaco. Se le caracteriza por tener los doble aguijones, tener las pinzas finas, todos tienen doble aguijón y pinza fina, y tener toda la espalda marrón. Generalmente este escorpión ya los hemos encontrado en hábitos domiciliarios, así mismo como dijo Edgar, en las cañerías, en los baños, en los techos. Esto apareció uno la vez pasada en el quinto piso del departamento de un amigo, así. Y justo en la noche anterior me quedé a dormir ahí porque vine de una discoteca, así. Qué lástima, no me quedé un día más, así le encontraba al bicho. Y se perdió, ya no sabía más qué hacer. Esta es la otra especie, que esta es Titius haiensis. Titius haiensis ya esta es una especie, es parecido a la araña banano. Es una especie que se reportan los casos más del interior. O sea, tenemos más casos de escorpionismo con esta especie del interior. O sea, la gente me manda fotos así, o que encontró el bicho. Esto se da más, no es más dentro de las casas, sino que es más afuera en el campo, en el patio. Lice, perdón. Sí.
Ya estamos en tiempo. Bueno, voy a ir pasando todo. Y este es el famoso Titius trivitatus que, al igual que Titius confluens, está acá o sea, también le encanta la ciudad. Igual que los dos, tiene tres franjas sobre su espalda. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo ahora en el museo? Estamos intentando predecir su distribución potencial en Paraguay. O sea, lo hacemos a nivel Sudamérica, ¿verdad? Porque nos parece importante. Y asimismo también queremos saber en qué partes de Paraguay se encuentra. Por ejemplo, de Titios Confluence, acá no se notan, pero tenemos puntitos registrados en Paraguay. Y gracias a análisis de distribución biogeográfica, sabemos que esta especie potencialmente está en todo el país. Esta es la Titio Confluence, es la especie que dio los tres óbitos, si no me equivoco. Y este es el dato que nosotros tenemos. Después tenemos la especie Titus trivitatus, que también es de importancia médica para Brasil, que es interesante cómo se distribuye solamente de este lado del río, probablemente no pasa al otro lado del río y tampoco pasa al otro lado de Argentina. Y más la parte de Titius haiensis, que es la especie que le dije que más nos informa que hay más casos o que las fotos que me mandan son más del interior del país, que se distribuye más hacia el sur del país. El Cerulatus es de Brasil, pasó a Argentina y todavía no pasa a Paraguay. Claro, habría que ir a buscar ahí a hacer un muestreo en esa zona y todas esas cosas. Sí, la especie, o sea, los titios, los tres son titios. El Triditatus no, el Triditatus tiene las franjas. Sí, no, las patitas no tiene esas células en la cola. Los escorpiones, aprovechando que compartes eso, los escorpiones se guardan en alcohol puro o al 75%, mejor si es el 75%. Entonces, nosotros hace unos 2 años atrás, aproximadamente, o 3 años atrás, diferenciamos que la especie de Argentina, que supuestamente era Titius trivitatus, con lo que Argentina estaba teniendo problemas epidemiológicos, no era Titius trivitatus. De hecho, era una especie hermana, evolutivamente hermana de ella, que vivía en una zona norte de Argentina y empezó a invadir hacia el sur de Argentina. Y además de eso, la especie empezó a hacer partenogénesis dentro de la ciudad. Porque los escorpiones para aparearse, necesitan hacer una danza. Entonces, como esta especie empezó a invadir el sur de Argentina, hacía partenogénesis. ¿Qué significa eso? Que una hembra tenía más hembras. Entonces se clonaba a sí misma. Entonces había un problema, había una epidemia de picaduras con escorpiones y también, bueno, los bichos están en todas partes y cada vez están bajando más al sur. Lo que nosotros tenemos que entender es que esto no es una lucha contra la naturaleza, porque ya no hay más una lucha. Ya de cambio climático nosotros pasamos a otra parte. Los accidentes con serpientes, se dice o sea, los accidentes con serpientes, por ejemplo, se dan porque la urbanización avanza, ¿verdad? Y cada vez hay más encuentros entre personas de ciudades y animales silvestres. En el caso de escorpiones, ahora, por ejemplo, voy a empezar a hacer mi tesis yo de maestría y estamos viendo o sea, una de las hipótesis que tenemos es que los titius son especies sinantrópicas. Si bien todos estos animales son paraguayos, estuvieron antes de la Fundación de Asunción, a ellos se adaptaron y les gusta vivir en la ciudad. Les encanta vivir en la ciudad. Ahí donde hay más edificios, más cemento, más les vas a encontrar. En cambio, estas especies negritas, que no son de importancia médica, que también viven acá en Asunción, les gustan más las áreas verdes. Como son animales parecidos, que comen la misma cosa y se mueven por los mismos lugares, a nosotros nos conviene más que haya escorpiones negritos a los titios, que son de importancia médica. Pero con el avance o sea, ¿cómo se llama? Como hay mucha urbanización, uno desplaza a otro, entonces empezamos a tener estos problemas.
Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Claro. Sí. Voy a sacar esto. Me siento. Este es Bueno, proseguimos con la siguiente ponencia a cargo de la doctora Cristina Vicenti. Ella es especialista en medicina interna e infectología clínica, coordinadora de urgencias del Instituto de Medicina Tropical, médica de planta de urgencias del Hospital Central Instituto de Previsión Social. Ella nos estará hablando hoy de la clínica de tratamiento del escorpionio. Adelante, doctora. Hola, hola. No. Buenas noches a todos. Yo voy a abarcar lo que es la clínica y el tratamiento del escorpionismo. Gracias por la presentación, Sarita. Bueno, vamos a hablar de la introducción, la importancia, los grupos de riesgo, cuadro clínico, clasificación, manejo y las conclusiones del escorpionismo. Bueno, el escorpionismo, como sabemos, es un envenenamiento de una causa accidental. Es un problema de salud pública en áreas urbanas, rurales de América. La gravedad del efecto producido en el ser humano depende de la toxicidad del veneno del escorpión, la edad, la condición fisiológica de la víctima al momento de la inyección, ¿verdad? Y la ruta de inyección del mismo. ¿Cuál es la importancia que tiene? La toxina del escorpión actúa sobre los canales de sodio. Esto provoca una despolarización de las terminaciones nerviosas postganglionares de los sistemas simpático, parasimpático y las glándulas suprarrenales, desencadenando la liberación de adrenalina, noradrenalina y acetilcolina. Los neurotransmisores son los responsables de la mayoría de los síntomas y los signos clínicos observados en los pacientes. Y las manifestaciones pueden ser locales, sistémicas, lo que definirá la gravedad del escorpionismo como leve, moderado o severo. Acá las diferencias el licenciado ya explicó bastante bien entre los venenosos y los no venenosos. Y el grupo de riesgo tenemos que tener en cuenta que son los niños de 2 a 9 años. Esto encontré que tienen el deseo de explorar y por eso se exponen a un mayor riesgo de contacto con los animales venenosos. También tener en cuenta las gestantes y los pacientes ancianos o los pacientes con unas comorbilidades ya preexistentes, que son también un grupo de riesgo. En cuanto al cuadro clínico, las manifestaciones locales. La leve, puede no ser evidente la lesión en el lugar de la picadura, pero siempre existe el dolor, una intensidad variable, puede haber edema y parestesia local. Lo más característico del dolor, que está descrito entre pacientes con un insidioso, variando de intensidad. El dolor puede irradiarse y acompañarse de dolor local, parestesia de las extremidades, eritema, piloerección y sudoración. Principal motivo de causa, siendo descrita por el paciente como ardor, como que le clavan agujas y un dolor así palpitante. Entre las manifestaciones sistémicas tenemos las digestivas, cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, que es debido a la excitación de los sistemas simpático y parasimpático. Entre las generales está la hipotermia, hipertermia y la sudoración profunda. Entre las digestivas está el trastorno del tracto gastrointestinal como náuseas, vómitos, cialorrea, hay un dolor abdominal, diarrea,
y suele aparecer, y en casos graves se ha reportado pancreatitis también en pacientes hospitalizados por accidentes con escorpión. Acá están los efectos del aumento y la estimulación autonómica, ¿verdad? A nivel de glándulas salivales, produciendo cialorrea. A nivel del páncreas hay pancreatitis, náuseas, vómitos, puede producir también un edema pulmonar no cardiogénico. A nivel del intestino y del estómago, una actividad intestinal aumentada, produciendo diarrea. A nivel cardiovascular, tenemos descrito las insuficiencias cardíacas, infarto de miocardio, bradiarritmias, taquiarritmias ventriculares, bloqueos, miocarditis por liberación de catecolaminas, modulación de los canales de calcio, vasoconstricción arterial coronaria y efectos miotóxicos directos. A nivel respiratorio encontramos taquipnea, disnea, que pueden ser agravados por la aparición de un edema agudo de pulmón no cardiogénico. A nivel neurológico, dependiendo de la toxicidad del veneno y los sitios afectados, hay agitación, somnolencia, confusión mental, hipertonía, temblores, midriasis, priapismo, espasmos musculares, parestesia sistémica y ataxia. Muerte por escorpionismo. La causa más común es la insuficiencia respiratoria que está asociada a problemas circulatorios. Puede haber shock agravado por deshidratación, cambios en el equilibrio hidroelectrolítico, generalmente con vómitos exacerbados, además de la edad, peso y estado de salud del paciente, por ejemplo, la presencia de enfermedades crónicas preexistentes. El análisis médico de la localización de la picadura y del estado global del paciente son extremadamente importantes. Clasificación clínica en moderado y severo, y pensar también ya ahí quienes van a requerir internación en unidad de cuidados intensivos. En el caso del escorpionismo leve, hay un dolor local, hay eritema, hay edema. En los generales hay dolor, eritema, pero hay más parestesia, cialorrea, edema laríngeo, tos, náuseas, vómito, hormigueo nasal. En el escorpionismo moderado, todo lo anterior agregándose la somnolencia, calambres, disnea, palidez y disartria. Escorpionismo leve, ya, se me fue mi... En el escorpionismo severo, que ya es como un cuadro grave, todo lo anterior ya agregándose convulsiones, fiebre alta, distensión abdominal, puede haber insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca. Esta frase me gustó de George MacDonald, es un pastor escocés y él dice que sus hijas fallecieron por el clima en donde él vivía. Y más bien este bichito está relacionado, ¿verdad? con el ambiente, ¿verdad? en que vivimos. Y dice, debe aplicarse el conocimiento existente en condiciones donde el medio ambiente es causa de la pobreza y la pobreza afecta a los patrones de la enfermedad. ¿Qué hacer? Bueno, lavar la zona con agua y jabón, aplicar frío local, calmar el dolor, ya que produce una vasoconstricción con disminución de la difusión del veneno, y acudir inmediatamente al centro asistencial más cercano. ¿Qué no hacer? No utilizar torniquete, no succionar, no cortar, no aplicar nada en el lugar de la picadura, como alcohol, querosén, no beber alcohol y no usar broncodilatadores como salbutamol, hipratropio y corticoides. En los casos leves, el tratamiento médico implica el uso de medicamentos sintomáticos para el alivio del dolor local, analgésicos como dipirona, meperidina, dependiendo la intensidad del dolor, ya puede ser oral o parenteral. Y también se utiliza la infiltración local con lidocaína asociado con el bloqueo local. En los casos moderados a graves, la estancia en el hospital puede variar desde horas hasta días de hospitalización, requiriendo la administración de otros medicamentos. Fluidoterapia, corrección de trastornos hidroelectrolíticos. También es importante mantener monitorización electrocardiográfica en las primeras 24 horas después del ingreso. El tratamiento específico se recomienda la administración del total de la dosis del antiveneno en una única vez. La edad o peso del paciente no son variables que modifican la dosis a administrar.
y los niños deben recibir igual dosis que un adulto. Este es una tabla de todos los antivenenos para escorpión de Brasil, Venezuela, México. Ahí marqué, creo que era el que nosotros tenemos, que era el de Argentina, que teníamos. Administración del veneno. Se debe realizar de acuerdo con especificaciones del fabricante en forma endovenosa. Debe ser rápido, entre 15 a 20 minutos. Se recomienda su dilución en escasa cantidad de solución parenteral, no más de 20 ml. Y especialmente en pediatría se debe aplicar en bolo, sin dilución, de forma rápida que no exceda los 2 minutos. El cálculo, si debemos neutralizar 150, como ejemplo, el cálculo será dividir los 150 entre 50 utilizando 3 ampollas. Y si debemos neutralizar 300, dividimos entre 50 y serían 6 ampollas. La clasificación del caso. El leve. Hay un cuadro de dolor, eritema, parestesia, sudoración. Ocasionalmente hay agitación y taquicardia. Y la conducta es observar al paciente por lo menos 6 horas, realizar los analgésicos y el bloqueo anestésico según necesidad. En el caso moderado, ya con manifestaciones sistémicas, náuseas, vómitos, sudoración, agitación, taquicardia, hipertensión, se usará el suerito, la internación y los analgésicos. En el severo los mismos, ya con vómitos, sudoración intensa, cialorrea, agitación, hipotensión, arritmia, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, se administra el suero y ya considerar la internación en cuidados intensivos para monitoreo continuo. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Están las reacciones inmediatas. Las anafilácticas son poco frecuentes. Se producen en pacientes alérgicos presensibilizados a las proteínas del equino. Las anafilactoides son las más comunes. Produce un síndrome clínicamente similar al anafiláctico, pero desencadenado por causas no alérgicas, que ocurren por la unión de factores del complemento a restos de cadena pesada de la inmunoglobulina o a complejos macromoleculares por agregación de inmunoglobulinas. Y depende de la dosis de antiveneno y retroceden al suspender su administración. Las reacciones tardías, que ya se producen 7 a 15 días después de la aplicación del veneno, al ser los antivenenos proteínas heterólogas, el sistema inmune los reconoce como tales y monta una respuesta inmune hacia los antivenenos. Los anticuerpos así generados por el paciente se unen al antiveneno inyectado, formando complejos inmunes que se depositan en las paredes vasculares. Y sobre esto actúan el sistema del complemento a los leucocitos, ahí causando vasculitis que puede manifestarse como un rash, artralgias y glomerulonefritis. ¿Cuál sería el seguimiento? En los casos leves, la observación mínima, que son de 6 horas. El monitoreo de signos vitales y un laboratorio básico, hemograma, glicemia, analgésicos y hielo local. Y el criterio de alta, ya con la mejoría del dolor y prescribir AINES de acuerdo al dolor. En caso de signos de alarma como dolor abdominal y vómitos, deberá regresar al servicio de salud. En caso moderado, la internación mínima de 12 horas, monitoreo, también los laboratorios, analgésicos, hidratación, hielo local y el tratamiento específico con el antiveneno. Los criterios de alta son estabilización, mejoría del dolor y en caso de signos de alarma, regresar al centro de salud. En caso de los graves, ya internación mínima de 24 horas y procedimientos por realizar. Ingreso a UTI, monitoreo de signos vitales, laboratorio básico, analgésicos, hidratación, ajustar a los balances hidrosalinos, siempre con monitoreo ya en casos graves, ya que puede acentuar el riesgo de edema pulmonar. Oxigenación, ventilación mecánica, si se presenta edema pulmonar, se prescriben diuréticos y tratamiento específico antiveneno. Criterios de alta estabilización hemodinámica y mejorar el dolor y tolerancia oral y AINES de acuerdo al dolor. Estos casos clínicos ya explicó el licenciado Edgar. Este es un caso en Córdoba de un escorpionismo en pediatría. Un total de 175 consultas en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba con edad media de 7,5 años. Varones 67% con mayor incidencia de noviembre a abril. Y entre los cuadros moderados a graves fueron 4%, los graves 2%. Del total de niños 29, el 17% fueron hospitalizados
en donde en el 65% el electrocardiograma estaba alterado. Recibieron suero antiescorpión los 14 pacientes y el tiempo de internación fue de 12 horas a 8 días, con una media de 2,5 días y la mortalidad 0%. Este es un trabajo también de Brasil, accidente escorpiónico en injuria miocárdica aguda, un relato de caso. Una mujer de 68 años que acude al servicio por picadura de escorpión en mano derecha. 5 horas después, ella presenta dolor precordial opresivo, náuseas, disnea, taquicardia. En el electro se evidencia una onda T invertida en derivaciones precordiales, troponina I positiva, y el cateterismo cardíaco descartó una coronariopatía obstructiva y la ventilografía fue normal. Conclusiones. El escorpionismo es un evento epidemiológico frecuente, es una urgencia médica y poco conocido en Paraguay por la escasa notificación. El tratamiento principal se basa en la gravedad del cuadro clínico y consiste en la aplicación del antiveneno, y una vez aplicado en tiempo y forma adecuados disminuye drásticamente la mortalidad por envenenamiento escorpiónico. El correcto diagnóstico tan pronto como haya sucedido la picadura es crucial para un rápido y efectivo tratamiento. Acá encontré este que me gustó. Este, por ejemplo, es un trabajo, vamos a decir, un trabajo que realizan en Venezuela. Nosotros acá le matamos. Y ellos, sin embargo, si el artrópodo capturado es del género Titus, dice, ellos los trasladan a las instalaciones para que el personal calificado extraiga el veneno del animal que servirá para producir el suero antiescorpiónico. Y de esta manera, y gracias a su valioso aporte, usted estará contribuyendo a salvar la vida tanto del artrópodo como de las potenciales víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. A continuación, el doctor Joaquín Villalba nos va a estar hablando de la clínica y el tratamiento del aracnoidismo SUI. Él es especialista en infectología clínica del Instituto de Medicina Tropical, además de médico de planta del Instituto Nacional de Cardiología del Hospital San Jorge. Bueno, buenas noches. Agradecido por la presentación, por la invitación. Yo le voy a estar hablando y comentando algunos tips sobre la clínica y tratamiento del aracnoidismo. Faltó la araña ahí en el logo. Se olvidaron justamente que estamos comentando sobre las estadísticas del aracnoidismo, ¿verdad? Bueno, me voy a centrar exclusivamente en lo que es en el Latrodectus y en el oxocelismo. Esta es la agenda, la propuesta. Bueno, y como introducción y replicando lo que ya se estaba diciendo, podemos mencionar que son eventos médicos poco comunes. Como ya se mencionó, en realidad no es algo contra la naturaleza, no es humano versus araña. Hay miles de especies distribuidas en forma universal, siendo solo unas pocas realmente que tienen relevancia en patología humana. Hay que destacar también que habitualmente esto sucede como un mecanismo de defensa del arácnido ante situaciones que ponen en riesgo su vida, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que en la anatomofisiología que presentan los distintos arácnidos tampoco es muy fácil para ellos morder e inocular el veneno a un ser humano. Dicho esto, realmente los arácnidos no representan un problema grave para la humanidad, pero sí hay que tener en cuenta los distintos cuadros que pueden producir. Es también muy importante mencionar que no existe ningún kit comercial que nos permita confirmar un diagnóstico de aracnoidismo. El diagnóstico es puramente clínico. Y replicando lo que estaban diciendo en la primera charla del licenciado, los criterios para definir, y esto es muy importante porque se habla mucho del subregistro, pero también hay un sobrediagnóstico o una sobredimensión en relación a lo que es un motivo de consulta, picadura de araña, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta los criterios para definir y cerrar un caso. Es observar a la araña infringiendo la picadura. La araña tiene que ser recuperada justamente, hay que intentar motivar, hay que intentar culturizar para que no le maten a
al arácnido o al escorpión en cuyo caso, ¿verdad? Tiene que ser recuperada, recolectada y debidamente identificada y tiene que haber un cuadro compatible. Hay lesiones sugerentes, ¿verdad? Generalmente las lesiones por arácnidos inicialmente y generalmente producen lesiones únicas. Cuando hay lesiones múltiples o atípicas, aleja la posibilidad de aracnoidismo, ¿sí? Aquí este es un estudio muy interesante en el cual en un servicio de urgencias, lo que ellos básicamente hicieron fue tomar el motivo de consulta picadura de araña y hicieron un estudio prospectivo de casi 23 meses y tomaron 182 pacientes y realmente solamente en ese universo de pacientes, solamente 7 fueron confirmados realmente como picadura de araña. El 85% de los casos fue, tal cual el título dice, infección de tejidos blandos. Por eso es muy importante cuando uno hace el historial clínico que se identifique la araña, ¿verdad? Eso es para cerrar un caso. Bueno, las alarmas sonaron todo cuando apareció este caso, aparentemente un óbito relacionado a latrodectismo. No teníamos antídoto, entonces un poco de epidemiología que ya se mencionó y insistir justamente para tener datos reales y a partir de ahí tener una mejor perspectiva de lo que es el aracnoidismo y también el escorpionismo, el correcto llenado de la ficha epidemiológica. Bueno, la definición, tanto para el oxocelismo como el latrodectismo, es un cuadro tóxico accidental producido por el veneno que inoculan las arañas, tanto el oxoceles como el latrodectus. Bueno, esto también ya se dijo todo. Bueno, uno de los papeles importantes en lo que se refiere al oxocelismo es su patogenicidad, ¿verdad? El principal componente es una esfingomielinasa D, o también denominada necrotoxina, ¿verdad? Que produce lesiones cutáneas o también sistémicas, ¿verdad? Eso puede llevar varios días, semanas, incluso meses en resolverse. ¿Qué es lo que básicamente, de qué consta el veneno del oxocelismo? La característica de sus toxinas es termolábil y tiene las propiedades de ser necrotizante, vasculítica, proteolítica, coagulante y hemolítica, ¿verdad? La más importante, como la mencioné, es la esfingomielinasa D, pero también hay otras enzimas importantes como la ribonucleasa, desoxirribonucleasa y la fosfatasa alcalina, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta toxina a nivel cutáneo? Lo primero, produce alteraciones vasculares, produce áreas pequeñas de hemorragia que llevan a vasoconstricción, posteriormente producen isquemia local y formación de la placa gangrenosa, que recibe el nombre de placa livedoide, ¿sí? Esta placa livedoide tiene el aspecto en bandera francesa, también se le dice, ¿verdad? Se caracteriza, estas suelen ser las lesiones iniciales, que se ven en los primeros días, sobre todo en las primeras 48 horas, tiene una mácula violácea equimótica central rodeado de un halo pálido que habitualmente corresponde a isquemia. A su vez, eso está rodeado de un halo eritematoso y el mismo también puede estar rodeado por lesiones ampollares. El mecanismo fisiopatológico de la lesión cutánea es bastante complejo. Hay varias rutas. Por ejemplo, los distintos componentes del veneno pueden producir liberación de óxido nítrico y por ello desencadenar un shock endotóxico a través de sus distintas enzimas y también la inducción de un fuerte proceso inflamatorio mediado por interleuquinas, factores de necrosis tumoral y factores de crecimiento en granulocíticos, macrofágicos, inducción de endotelinas. Pueden ir construyendo varias rutas generando vasculitis, daño celular sistémico, áreas de isquemia, contribuyendo a la dermonecrosis. Y también esto pueden ir generando por otras rutas zonas hemorrágicas y por ende progresión de la lesión. Si es que esta esfingomielinasa progresa, o sea que básicamente llega a la circulación a través de los capilares o por un aumento de la permeabilidad, lo que sucede es un fenómeno de agregación plaquetaria calcio dependiente, liberación de mastocitos, secreción de serotonina y lisis de los glóbulos rojos, configurando así la forma cutánea visceral, que es la forma más severa de este cuadro. Las formas clínicas son dos. Son reconocidas la forma dermonecrótica en la mayoría de los casos y en una menor proporción
visceral o sistémico que es caracterizado por el síndrome hemolítico. ¿Cómo se va presentando? ¿Cuál es la secuencia que puede presentar la lesión por loxocelismo? Generalmente tiene un tropismo en extremidades y en rostro. En las primeras 6 y 24 horas la sensación es punzante, puede ser un dolor local, edema, pápula, y aproximadamente lo que les había comentado en las primeras 24 48 horas se constituye lo que es la placa livedoide. También hay que reconocer que en zonas donde el tegumento hay un abundante tejido laxo, como en el rostro, habitualmente se caracteriza solamente por edema y dolor, no saliendo un poco de lo que es la placa livedoide habitual. Esto también se puede acompañar con síntomas generales como los que están mencionados en la diapositiva. Acá vemos una imagen de un loxocelismo cutáneo totalmente constituido. ¿Cuánto dura eso? Eso tiene su tiempo, ¿verdad? En aproximadamente una semana después se delimita el área de tejido necrótico, aquí lo podemos ver, y en aproximadamente 3 a 4 semanas o incluso más se desprende este tejido necrótico, que dejando una úlcera que va cicatrizando con el tiempo. Esta es una secuencia también donde se ve una lesión papuloide, posteriormente acompañado de ampollas. Esta tercera imagen aquí con un centro equimótico, con halo de áreas de isquemia, tejido eritematoso inflamatorio, áreas de necrosis, y esta última imagen que ya es cuando va resolviéndose con el tiempo pasadas las 4 semanas. Aquí vimos, esta es una publicación de New England, donde publican el caso de una niña sana de 10 años, en la cual presentó una lesión por loxoceles reclusa. En el día 5 se ve cómo se va constituyendo esa placa. Posteriormente, al día 8, se va ulcerando, se forma tejido necrótico, y a partir de la 4ª semana en adelante empieza el proceso de cicatrización. El loxocelismo sistémico habitualmente es secundario a la hemólisis y que puede venir en un cuadro grave que puede terminar en el óbito, ¿sí? Habitualmente, así como lo dice en este pequeño recuadro, no hay una correlación con el tamaño de la gravedad de la lesión cutánea. Puede aparecer en las primeras 24 horas, se caracteriza por fiebre, decaimiento, vómitos, mialgias, entre otros síntomas. 6 a 12 horas después se puede producir una franca hemólisis intravascular que se caracteriza por anemia, ictericia, palidez, hipotensión, hemoglobinuria, alteración del estado de la conciencia. Eso puede venir en todas las consecuencias de lo que es la hemólisis, puede llevar a una necrosis tubular aguda con el consiguiente fallo renal, oliguria, anuria, y también de venir en una congestión o un edema retrógrado y anterógrado y signos de insuficiencia cardíaca incluso que ponen en riesgo la vida. Esta es simplemente una revisión sistemática. En este estudio se realizó en el 2009 en la Pontificia Universidad Católica en Chile. Tomaron 5.000, varias bases de datos, 5.207 referencias del loxocelismo. Ellos intentaban establecer a través de las evidencias científicas protocolos de tratamiento, ¿verdad? De esas 5.207 referencias, solamente 66 fueron seleccionadas para análisis. Posteriormente, tuvieron que excluir 56 nuevamente y quedaron solamente con 10. Son 7 series de casos y 3 ensayos clínicos. Ambos fueron lo aceptable, pero de muy baja calidad, de mala calidad. Compararon en distintas situaciones el uso de la dapsona, antihistamínico, descarga eléctrica, tratamiento quirúrgico, dapsona versus antiveneno, y ambos, y finalmente al no tener una buena calidad, no pudieron llegar a una conclusión válida, por lo que no pudieron recomendar en ese momento pautas, ¿verdad? A seguir de alta evidencia y de alta calidad. Sí, sigue faltando esto en lo que es aracnoidismo, ¿verdad? Sobre todo en el loxocelismo. Bueno, este simplemente es un dato interesante que se publicó en el 2007 en la revista JAMA, que es una neumotenia que se llama NOP recluse, que es no le voy a leer uno por uno, pero es una neumotenia que ayuda a excluir los diagnósticos y no sobrediagnosticar los casos de aracnoidismo, sobre todo por loxoceles. Bueno, siempre tener en cuenta diagnóstico diferencial sobre todo con infecciones de tejidos blandos, celulitis, fascitis, además de ello, herpes zóster, piodermas,
erisipela, entre otros. Hay una gama muy grande de diagnóstico diferencial. Siempre tener en cuenta. Aquí hay una lista, no se ve muy bien, ¿verdad? Pero esta es una linda lista publicada por New England. Y el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento habitualmente, bueno, medidas generales inicialmente cuidado local, lavado dérmico, elevación de la extremidad. Hablan de que puede ser útil la aplicación de compresas frías porque aparentemente hace que disminuya la actividad de la esfingomielinasa, ¿verdad? Pero bueno, no hay una evidencia mayor de ello. Se puede usar antihistamínico en caso que haya prurito y distintos analgésicos, ¿verdad? El tratamiento específico para las distintas formas clínicas se hace con el antiveneno. Este es un modelo, siempre es bueno comentar porque en Paraguay estamos en una situación de que no tenemos producción propia y dependemos probablemente de donaciones, o no sé si compras, ¿verdad? Pero de distintos países que la fabrican, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tener en cuenta lo que recomienda el fabricante, ¿verdad? Esto está basado en los protocolos de Argentina y son del Instituto Malbrán, ¿verdad? El cutáneo es hacer 5 frascos ampollas, ¿verdad? Y sobre todo, administrarlos dentro de las 24 a 36 horas. En el cutáneo visceral, independientemente de este periodo de ventana, se puede aplicar pasadas esas 36 horas y habitualmente se recomienda 10 ampollas, ¿sí? La dosis es indiferente tanto para niños como para adultos. Bueno, aquí tenemos una imagen de esto. Bueno, este es simplemente un caso ilustrativo, ¿verdad? De una mujer joven asmática que acudió con un cuadro de 25 horas de evolución, que va empeorando tras exposición con araña, aparentemente el oxocele, y trae consigo, ¿verdad? Es muy importante siempre traer e identificar, ¿verdad? La identificación es un problema porque nosotros no somos expertos tampoco para identificar, y justamente eso se mencionaba. Una persona capacitada, aquí que le tenemos a los biólogos, seguro que nos podrían ayudar en algún momento, ¿verdad? Bueno, aquí se ve una lesión cutánea en la región glútea. Esto se interpretó como un leucocelismo cutáneo. Recibió 5 ampollas de inmunoglobulina heteróloga con buena tolerancia, no hubo complicaciones y fue dada de alta a esta paciente. Es un caso ilustrativo. Bueno, pasamos a lo que es el latrodectismo para seguir avanzando. La particularidad es que el latrodectismo se caracteriza por producir un síndrome neurotóxico que puede ser potencialmente letal. La acción del veneno el sustrato está dominado por la alfa-latrotroxina, el cual generalmente, ¿qué es lo que básicamente produce? Es a nivel presináptico, lo que hace es el aumento de la liberación de ciertos neurotransmisores, sobre todo la acetilcolina a nivel neuromuscular, además de ello y posteriormente de ciertas catecolaminas, ¿sí? ¿En qué va a devenir esto? Esto va a devenir en un bloqueo nervioso y con una consiguiente parálisis muscular, ¿sí? Aquí vemos un cuadro, ¿verdad? Donde justamente indica la acción predominante de esta toxina, que es una descarga masiva presináptica de todos los neurotransmisores autonómicos. Y aquí vemos una imagen bien ilustrativa donde se ve muy escasamente, parece que se ve, pero se ve ahí la alfa-latrotoxina, que tiene varios mecanismos, que básicamente interactúa con varios receptores, forma poros en la membrana de la terminal presináptica. Además de ello, interactúa con la neurexina, por ejemplo, y con el calcio o independiente del calcio, lo que hace es favorecer la liberación de estos neurotransmisores. El cuadro clínico es, generalmente el paciente refiere a un dolor agudo, opresión puede referir una sensación de opresión precordial, siente que se le cierra el pecho, taquicardia, disnea, puede tener una sensación de muerte inminente. En estos casos puede presentarse el pavor mortis. Además de ello, siempre, creo que ya se habló de eso, de los grupos de riesgo, niños, ancianos y personas con ciertas comorbilidades. Hay algunas clasificaciones que hablan de un periodo de exacerbación, un periodo de disipación y un periodo residual. El periodo de exacerbación, en algunas publicaciones en México, generalmente engloba estos 3 grados de gravedad, ¿sí?
que habitualmente se configuran las primeras 48 horas, que pueden ser leve, moderada o severa. La leve, habitualmente hay dolor en el sitio de lesión, puede haber astenia, dinamia, diaforesis. La moderada es todo lo anterior, pero acentuación de dificultad respiratoria, puede haber espasmos, contractura, puede haber priapismo. Y la severa, donde puede cursar con miosis, midriasis, trismus, trastorno del ritmo cardíaco, broncoespasmo. Esto habitualmente tiene un periodo de 0 a 48 horas. Todos los sistemas involucrados, cutáneo, cardiovascular, gastrointestinal, hematológico, musculoesquelético y neurológico, por supuesto, en lo que se refiere a la acción de la toxina. Está en la constelación de síntomas por orden de frecuencia, es bastante, ¿verdad? Aquí algunas imágenes, ¿verdad? Donde se ve tosis palpebral, una paciente que está cursando con midriasis, algunas lesiones cutáneas. Y bueno, laboratorialmente, y los estudios paraclínicos no revelan nada específico, ¿verdad? Pero obviamente haciendo la correlación clínica a partir de un diagnóstico confirmado y establecido, pueden producir ciertas alteraciones como leucocitosis, hiperfosfatemia, hiperleucemia, albuminoria, hematuria, trastornos electrocardiográficos de diversos tipos que pueden persistir incluso hasta 10 días después del evento. El diagnóstico diferencial siempre establecerlo es una gama muy grande con abdomen agudo, pancreatitis, apendicitis, picaduras por otros, como escorpión, intoxicación alimentaria. Siempre tener en cuenta el tratamiento. Habitualmente hay un pilar sintomático que se puede utilizar la neostigmina, diazepam, gluconato de calcio y la chlorpromazina, ¿verdad? Todos esos son para medidas sintomáticas. Y el antiveneno que se recomienda aplicar una ampolla en casos moderados y 2 ampollas en casos graves. Y para los casos leves es evitar el antiveneno y observar el cuadro clínico. Incluso vi en literatura mexicana que en las formas leves incluso le hacen, ¿verdad? En una ampolla, ¿verdad? Depende de cada guía. Justamente lo que mencionó, ¿verdad? Latrodectus geometricus, en un reporte de caso, ¿verdad? En Argentina, aquí justamente mencionó el licenciado que lo tenemos en Paraguay. La mayoría son series, reportes de casos, no encontré así estudios así grandes, ¿verdad? Esto también es simplemente para mencionar en los antivenenos que se utiliza en Argentina, que tienen la particularidad de cubrir las distintas especies. Cuanto más específico, mejor, pero digámosle que es polivalente, ¿verdad? Para las distintas especies. Y bueno, este es un caso clínico para ir cerrando, ¿verdad? Que se trata de una mujer joven, sin comorbilidades, que acudió por un cuadro de 3 horas de evolución del dolor abdominal, periumbilical, sin náuseas, vómitos, vino de cordillera, aparentemente lucía asustada, describe el contacto con una araña que pudo identificar y que la despierta mientras estaba dormida. Aparentemente no trajo consigo. La araña estaba taquicárdica, hiperventilaba, el dolor en la región afecta, no hay mayores alteraciones, es una taquicardia sinusal probablemente por la situación de estrés. Esto se tomó como un latrodectismo de tipo moderado, se manejó como tal y la paciente evolucionó sin complicaciones, ¿verdad? Y bueno, creo que eso es todo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín. Excelente ponencia. Y bueno, ahora procedemos a las preguntas si tienen para nuestros expositores. Acotar nomás a las ponencias de todos los colegas. Con respecto a mi experiencia en lo que fue en mi residencia en la Ciudad de México. Por ejemplo, estos son casos reales que tuvimos, son fotos de pacientes que llegué a tener y justamente se ven las placas livedoides y generalmente es el signo de la escarapela, así como mencionó el doctor Joaquín, 2 a 8 horas posteriores a la mordedura, porque generalmente las arañas muerden por los pedipalpos que tienen.
y luego de 3 a 4 días hay una necrosis central, unos 3 días hay un signo de rojo, blanco, azul e indurado. Cabe también resaltar que este tipo de lesiones son centrípetas, van directo hacia el hueso porque o sea que ¿cómo se llama? La toxina en sí es muy, ¿cómo se dice? Tiene mucha afinidad por el magnesio y el calcio del hueso. Entonces es una lesión seca, sin secreciones y generalmente va y horada la piel y es seca, ¿verdad? Entonces se va rellenando por segunda intención. Eso es importante también saber. Entonces, las lesiones en sí, en 5 a 7 días se forman las caras, 7 a 14 días una induración y más de 14 días la ulceración y cierre por segunda intención. Se solía utilizar un producto que era una hemoglobina ya altamente purificada en este tipo de lesiones. Eso es en base a mi experiencia. Por eso es bastante complicado, ¿verdad? La definición propiamente dicha de los casos del exocelismo es justamente por observación de casos uno aprende a reconocer realmente lo que son las lesiones. Generalmente son lesiones únicas, ampollas únicas con contenido hemático. Y de repente ya con complicaciones ya hay ampollas que acompañan a la ampolla principal, ¿verdad? Y la hemólisis intravascular, así como mencionó el doctor Joaquín, también en ese caso se presenta entre 6 a 24 horas posteriores a la mordedura y existe compromiso sistémico, ¿verdad? Em, Todo lo que ya conocemos, ¿verdad? No, realmente no hay otras cosas, pero sí la importancia del uso del antiveneno. Lo importante, así también como mencionó el doctor Joaquín, es el diagnóstico diferencial, porque los pacientes generalmente llegan con una lesión que aparentemente es un prurigo por insecto, pero lo que le diferencia es que es una ampolla solita, ¿verdad? Tratamiento de sostén, que siempre es la asepsia de la lesión, y la aplicación del toxoide tetánico, que es relativo, la analgesia, y se puede usar prednisona en el caso del exocelismo sistémico. Y están indicados en el visceral y en el embarazo. Eso es importante también. Eh, en el caso del ectodermatismo, el paciente generalmente por dolor acude sí o sí a los servicios de salud. Entonces es muy difícil que el paciente no acuda a tiempo para la atención. Esto ya mostró el doctor. Y qué podemos aportar con respecto a lo que es antivenenos. Bueno, en lo que la Ciudad de México, ¿verdad? Se usan los favoterápicos, ¿verdad? Que son ya distintos. Son ya un tipo de antivenenos que tienen una fracción ya fija y 2 fracciones distintas, ¿verdad? Este es un video que no sé si se puede reproducir. O no se escucha. El paciente lo que generalmente presenta es un síndrome colinérgico y eso es lo más importante. Cuando el paciente empieza a tener diarrea, cialorrea, broncorrea, y la broncorrea es lo que realmente lo que al paciente le complica y le puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces la aplicación del antiveneno dentro de las 2 horas posteriores a la picadura, por ejemplo, en caso de escorpionismo, es muy importante. ¿Qué podemos aportar en cuanto a antivenenos? En México, en la UNAM, se crearon los favoterápicos, que es un nombre que atribuyeron de acuerdo a su composición.
para los diferentes casos de mordeduras y picaduras de animales de ponzoña y se aplican según la estadificación de las lesiones y los síntomas presentes. Por eso se estadificó. Eso fue una discusión a la hora de hacer la guía, la estadificación de lo que era escorpionismo y demás cosas, pero fue por el tema de la fagoterapia. En estos casos, los fragmentos FAB de inmunoglobulina G hiperinmune antialacrán de caballo. Fracción FAB más fracción ya fija que se agrega a la fracción FAB2. Evita que el sitio activo del veneno interactúe ya con su receptor, por lo tanto evita que se desencadenen los mecanismos ya fisiopatológicos de la intoxicación o envenenamiento, ¿verdad? Y esto que ya comentábamos, ¿verdad? Que inclusive se necesitan 500 alacranes para fabricar 1500 dosis de suero. Lo ideal sería que el paciente traiga el alacrán o que se empiecen a recolectar los alacranes, ¿verdad? Así como dije también, la recomendación es aplicarlo antes de las 2 horas de la picadura. Esto es con respecto a los antivenenos ya de Argentina que llegamos a tener. Entonces, siempre fueron en el 2019 en carácter de donativos. Los primeros casos de escorpionismo de importancia clínica se presentaron en el 2018 en niños. Entonces, se inició la elaboración de la guía de manejo clínico de casos de ofidismo y alacranismo. El ofidismo se actualizó y se agregó el de alacranismo. La notificación es obligatoria, eso es para todos los colegas, ¿verdad? Y después ya lo que ya conocemos, ¿verdad? Lo que ya se habló, lo que también explicó la doctora Vicenti, que el edema pulmonar, que no es cardiogénico, pero que hay que sospechar porque hay veces que el paciente llega y no sabe realmente lo que le pasó y son pacientes que tienen también enfermedades de base. Bueno, y eso nada más quería acotar, quería mostrar las imágenes que fueron de pacientes. Realmente allá eran un problema de salud pública, era el día a día. Entonces la fagoterapia avanzó muy rápido y ayudó mucho porque no requiere cadena de frío. Muchas gracias. Gracias, doctora. Yo sé que están cansados, ¿verdad? Les habrán escuchado a la doctora Vicente hablar de McDonald's o algún dicho de McDonald's, que quieren comer McDonald's, pero acá lo preocupante que es, y sobre todo mordedura de estos animales, es que todos los caminos conducen al IMT. ¿Ya? Entonces, eso a mí me preocupa como gerente de salud. Eso debería preocuparle al licenciado Edgar, ¿verdad? Y nos preocupa porque cada vez que hay una picadura, él me comunica a mí y no tenemos antiveneno. ¿Dónde vamos? Y ahora a Argentina no le podemos pedir porque ya se está esto versus Argentina. Casi nos quedamos en Argentina cuando nos fuimos en la SADI, ¿verdad? Entonces, es preocupante. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, licenciado Edgar, es, tenemos caballo, tenemos alacranes, tenemos que fabricar nuestra antitoxina, porque no hay forma de vivir de donaciones, porque nosotros intentamos comprar a través de relaciones internacionales. Plata tenemos. ¿No es cierto que tenemos plata para comprar? Intentamos comprar de Perú, México, pero esto es bastante nuevo, señores. En República Argentina, bueno, entre comillas es nuevo. Alacranes tratábamos exactamente lo mismo, lo que hacíamos nosotros acá, ¿verdad? Anestesia sin ADRE, ¿verdad? Y eso, pero ellos se encontraron que a medida en el conurbano bonaerense, sobre todo en el instituto, en el Hospital Posadas de Buenos Aires, donde ellos son expertos, se le moría a los pacientes por picadura de alacrán. Entonces les llamó la atención. Entonces algo, y acá coincido plenamente con el licenciado, ¿verdad? Que también es experto, que algo está cambiando en el veneno, en la composición, no solamente, y por eso se nos murió 3 pacientes, 2 recibieron correctamente 5 ampollas de antiveneno en tiempo y forma antes de las 24 horas. ¿Qué pasa en el tratamiento? Algo estamos haciendo mal quizás o no, o
no tiene ni una componente de toxina, antitoxina capaz porque algo ha cambiado en el alacrán, ¿verdad? En el componente tóxico del alacrán, ¿verdad? Y todo esto resalta que algunas veces también, teniendo en cuenta el potencial de acción, y abre los canales de sodio, y al abrir los canales de sodio hay una entrada masiva. Acuérdense que en el orden cero se abren los canales de sodio y yo bloqueo algunos anticonvulsivantes, pero en esto estoy haciendo proconvulsivante. Y si yo le agrego simpático mimetos como la adrenalina, estoy empeorando el cuadro y le ayudo a morir al paciente. Entonces, ojo muchachos, ojo señores, ojo colegas, que tenemos que tratar y ver qué es lo que estamos haciendo. Cosas que estamos haciendo bien, cosas que estamos haciendo mal. Pero insisto, tenemos que insistir, luchar para conseguir las antitoxinas para el suero, ¿verdad? Plata hay, no podemos comprar, nadie nos regala nada. Brasil no quiere saber nada, no sé cómo consiguieron 20 ampollas, rogando capaz, y Relaciones Internacionales ya está harto de nosotros porque estamos pidiendo todos los días antitoxina. Tenemos caballo, insisto, por favor, los que quieren hacer, ganar el premio Nobel de algo, ¿verdad? Pero por favor, insisto, nosotros en el IMT queremos que no se nos muera pacientes nomás, ¿verdad? Entonces, yo insisto, y en honor a tiempo, felicitaciones, felicidades a la gente, a los organizadores. Esto es el pan nuestro de cada día en el Instituto de Medicina Tropical, todos los días, inclusive, doctora Sara, estamos rechazando pacientes. Las pasadas que querían enviarnos, tenían terapia intensiva, nosotros no teníamos antitoxina. ¿Y para qué va a enviarnos pacientes? Era lo único que teníamos para ofrecer en ese momento. Y claro, Y entonces se fueron a Foz de Iguazú, felizmente, bien tratados consiguieron en la Foz de Iguazú, antitoxina, sí. ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su presencia. Yo tengo ¿verdad? una consulta última antes, porque dio la buena noticia de que los frascos que llegaron específicos para qué suero específico a qué especie fueron esas. Sí, anterior. Ajá. Pero no es específico porque algo dijo el licenciado también de que es suero específico. Titius. Así en general. Ya. Quería aprovechar nomás y comentar algo, preparar. Nosotros ya pasamos lo que es el borde de los límites planetarios con respecto a para que el clima nos sostenga. Nosotros empezamos a algo llamado ebullición global, le llaman, que vamos a tener 5 años de calor extremo. Estos bichos les encanta el calor, en especial los bichos se mueven mucho con el calor y van a haber más casos de araneísmo y mucho más de alacranismo porque son especies que les gustan los ambientes secos. Son felices en los desiertos de estos bichos. Y van a venir 5 años de calor. Entonces esto va a ir aumentando. Entonces hay que prepararse. Sí. Yo quiero acotar Yo quiero acotar algo con respecto a lo que es el tratamiento del paciente, ya que de repente no tenemos los antivenenos disponibles, el soporte vital es fundamental y el medio interno es lo que hay que resaltar y controlar porque hay mucha afectación en la parte del potasio. Entonces hay una hipocalemia severa y el paciente empieza a arritmiar, ¿verdad? Hace arritmias, taquisupras, entonces el paciente muere por arritmias, es por la recirculación del veneno, por eso la importancia, ¿verdad?, del antiveneno en sí, pero sí se puede hacer un soporte vital en una unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Hasta conseguir el antiveneno. Es nada más brindarle al paciente todo lo que podamos hasta que se pueda administrar el antiveneno, pero insisto, así como el doctor Cardoso dijo, debemos tener antiveneno porque cada vez vamos a tener más casos y sin antivenenos vamos a tener más muertes que son totalmente evitables. Bueno, en honor al tiempo, una última pregunta, doctor. Sí, primeramente, como centro de rector, se hizo la divulgación a todas las regiones sanitarias de epidemiólogos. Luego, en el 2022, salió, le llamamos la guía verde, donde estaban todos los eventos de notificación obligatorias con las fichas. Entonces, eso fue socializado nuevamente. Pero tenemos todavía problemas con las fichas viejas.
y que había otro problema, que tienen la costumbre de algunas regiones de modificar sus fichas. Entonces encontrábamos 3, 4 fichas diferentes otra vez de cada zona, reducían para escribir menos, entonces íbamos perdiendo variables. Entonces unificamos esa ficha en el 2020, la aplicamos de enero de 2021, pero a septiembre de 2023 seguimos recibiendo fichas viejas. Y seguimos luchando, yo creo que vamos a seguir luchando unos cuantos años más para poder tener socializado completamente, de uso completo la ficha. Y otro tema ahora nuevamente, lo que pasa es que cada 5 años Paraguay se resetea, ¿verdad? Entonces cada 15 de agosto, cada 5 años nos reseteamos y tenemos que empezar nuevamente con los nuevos epidemiólogos, los que asumieron. Entonces volver otra vez a empezar y apretar con ese tema. Ok, ahí creo que, bueno, ok. Entonces, hay que intentar otra vez probar hacer eso, porque no podemos estar viviendo pidiéndole a los países vecinos, ¿verdad? Que hay veces que no son tan amigables, ¿verdad? Y se les entiende perfectamente que ellos van a priorizar, ¿verdad? Sus ciudadanos. Entonces, una puerta, una posibilidad, por ejemplo, vuelvo a insistir, el Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud, ¿verdad? Tiene un área de producción, se puede hacer ahí. Yo llegué a hablar con el doctor Borges también, ¿verdad? El problema era que no le pudimos contratar justamente porque era venezolano, ¿verdad? Entonces intentamos hacer, pero después ya salí, ¿verdad? Sí, sí, de todas las formas, por producto, por todo, traté de contratarle, ¿verdad? Pero no hubo caso. Pero se puede, gente, se puede. Y somos tan pocos nosotros, en el último censo somos incluso menores al anterior. O sea que, entonces, tenemos que esforzarnos un poquitito más y cuando nos toca esa posibilidad de tener esa influencia de lograr un contrato a una persona, ¿verdad? Que nos puede solucionar. Él me explicó, según él era fácil, ¿verdad? A lo mejor es más complicado, ¿verdad? Pero hay que intentar de vuelta y tratar de que nosotros produzcamos no solamente estos antivenenos, sino que también incluso contra serpientes, o sea que una infinidad de cosas. Hay gente acá que puede hacer eso. Y nada más que eso, disculpen el último comentario, pero... No, ya no. Quiero hacer un último comentario. Hola, hola. Bueno, se insiste mucho en el antiveneno, ¿verdad? Pero bueno, es muy interesante todo lo que se está hablando, pero la situación real es que es escaso, ¿verdad? Y si bien esta charla, la jornada que hicieron la vez pasada, eso se tiene que ir replicando, porque aquí en la actualidad uno de los puntos más importantes es el correcto diagnóstico, para no hacer un mal o un sobreuso de lo que realmente escasea y en el momento y hayan sobrediagnósticos, deberían haber medidas de control para, para el uso de los antivenenos actualmente, ¿verdad? Y no que cuando realmente se tenga que utilizar, no lo tengamos, ¿verdad? Entonces eso es un punto, es un desafío que va a quedar pendiente, ¿verdad? Genial, sí. Bueno, agradecemos a todos bueno, creo que quedamos suficientemente sensibilizados con el tema, ¿verdad? Y con lo necesario y lo que necesitamos de avanzar para este manejo, ¿verdad? De reconocer y de difundir. Bueno, agradecemos a Zabal que siempre nos brinda el aporte de esta casa, ¿verdad? En la que podemos compartir. Tenemos un refrigerio, invitados todos los presentes para poder disfrutarlo. Bueno, agradecemos la presencia y nos encontramos. Muchas gracias a todos los panelistas, a los disertantes, muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes. Bueno, les damos buenas noches.